políticos de manera democrática. Y en ese sentido, días pasados, sucedió algo que evidentemente disparó la vinculación entre los dos temas, ¿no? Entre cómo resolvemos los conflictos y si eso es posible mejorarlo con más democracia. Y entonces es ahí en donde agradezco tanto a Manuel como a Esteban el haberse vinculado conmigo para ver si podíamos colaborar en profundizar el debate. Fundamentalmente, mi intención no es hacer una intervención académica profunda, por lo menos no en este caso, vinculando a cuál es el marco teórico del juicio por jurados, que la verdad es sumamente rico, sino intentar hacer un análisis comparado de cómo se estaba resolviendo un conflicto y si esa manera de resolver conflictos tiene que ver con lo que pasó en ese juicio y si podemos hacerlo mejor. La verdad es que el caso Maradona no es un caso más en nuestra historia jurídica. Estamos hablando de una de las personas más conocidas del planeta que murió de una manera por lo menos conflictiva, en donde una parte de la familia o toda la familia tiene serias sospechas de que su muerte estuvo vinculada a un mal accionar de los profesionales que debían cuidarlo. Cuanto menos un mal accionar, hay que ver si ese actuar tuvo que ver con la desidia o tuvo que ver con la intencionalidad, pero precisamente lo que se juzgaba en ese contexto era la muerte de Diego Armando Maradona, ni más ni menos que la de Diego Armando Maradona. Y ese juicio estaba siendo visto no solo por las partes del conflicto, por la familia, por los acusados, por las partes interesadas de manera directa, sino que por la trascendencia del personaje que era objeto de la resolución del conflicto, también estábamos siendo observados por todo el planeta. Si había una oportunidad para que nuestro sistema de justicia muestre que era justo, era ese juicio, ¿no? O sea, todos estábamos viendo, todas estábamos viendo, quién más, quién menos, estábamos al tanto que la muerte de Diego Armando Maradona, uno de los futbolistas más conocidos a lo largo de la historia del deporte más popular del planeta, se resolvía de una manera justa, pronta, equilibrada, si los argumentos influían, si no, cómo funcionaba un jurado técnico, qué es lo que iban a hacer esos jurados ante la prueba, qué iban a hacer los acusados, quién, de hecho, el juicio empieza con el conflicto de si las partes están bien representadas, de si tienen distintos intereses o no. Llevamos varios años de un proceso penal previo a la instancia del juicio con muchas objeciones, con muchas apelaciones, con muchas pruebas refutadas, con muchas pruebas autorizadas. Bueno, la verdad es que nuestra sociedad está llena de conflictos y precisamente el sistema jurídico lo que debiera darle es previsibilidad al uso de las herramientas que acordamos tener para resolver esos conflictos y la instancia judicial debiera dilucidar cuál es la verdad jurídica y el resultado de eso debiera satisfacernos a nosotros como ciudadanos y como ciudadanas. La justicia tiene la expectativa para el común, para el pueblo, para la población en general, que la resolución a la que va a arribar es justo, claro, no estamos preparados para resolver los conflictos entre nosotros, en donde cada quien haga lo que le parezca a la hora de buscar una respuesta. Nuestro sistema judicial interviene para resolver esos conflictos con reglas prefijadas. Y a su vez el sistema jurídico establece distinta ratio a la resolución de conflictos. El derecho penal pertenece a la última, pertenece a la de los conflictos más graves, en donde están en juego los bienes jurídicos que la sociedad acuerda a través de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución Nacional, que son los más relevantes y precisamente esos bienes jurídicos gozan de una protección especial. Y cuando se produce un daño contra ellos, contra la vida, contra el honor, contra la libertad, contra la propiedad, lo que se agrede no es solamente a la víctima de manera directa, sino que la sociedad se considera víctima. Y porque la sociedad se considera víctima, es que excita una órbita de intervención diferente a la del resto de órbitas que resuelven los conflictos jurídicos. Es donde aparece el derecho penal, ¿no? Y el derecho penal tiene como característica precisamente una, que la parte no es solamente la víctima de manera directa, sino que la sociedad se considera víctima y a su vez tiene como segunda característica principal la respuesta. El conflicto no es reparable solamente mediante un acuerdo
de parte, sino que el conflicto, en caso de identificar un autor responsable, tiene una sanción diferente a la que tienen las otras ratios de nuestro sistema jurídico. La sanción más grave que nuestro ordenamiento jurídico le puede aplicar a una persona en democracia, que es la privación de la libertad. Es por eso que el proceso penal tiene reglas diferentes, especiales, particulares en relación a los otros procesos. Por un lado, está esto de que la acusación es pública, que la víctima quiera o no participar, los familiares quieran o no participar, la sociedad, como se considera víctima, impulsa el sistema judicial a través de lo que consideramos el Ministerio Público de la acusación, la Fiscalía, o sea, la Fiscalía es la representación del pueblo en esa acusación para recomponer ese vínculo. Y por otra parte, la sanción privativa de la libertad no es cualquier cosa. No estamos hablando que la respuesta que le vamos a aplicar a una persona que consideramos autor responsable de haber producido ese daño es una sanción menor. Quitarle la libertad es lo más grave que le podemos hacer. Por lo tanto, estamos hablando de los conflictos más graves que atiende nuestro sistema jurídico. Por otra parte, estamos hablando de conflictos en donde la agresión, el daño, no es solamente para la víctima de manera directa, sino que el cuerpo se considera dañado. Y por otra parte, la respuesta de la sociedad no permite, si bien es posible, no permite solamente recomponer el conflicto a través de un acuerdo, sino que la respuesta va a involucrar, en caso de caer la, la pena, la sanción, algo grave, que es quitarle la libertad. Por lo tanto, el proceso penal tiene reglas particularmente especiales, el comportamiento del jurado tiene que ser particularmente especial y tiene otra característica, la publicidad de su actuación. Así como otros conflictos que resuelve el sistema jurídico son privados, son particulares, son secretos para quienes no sean parte, el derecho penal tiene como característica que la resolución de sus conflictos son públicos, o sea que toda la sociedad tiene el derecho de saber cómo van a resolver ese problema. Bueno, así llegamos al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, ¿no? Con la expectativa de saber cuál es la verdad, había pasado mucho tiempo, no es inmediato, el juicio tendría que tener una inmediatez mucho mayor para que no se pierda la distancia entre los acontecimientos y la resolución, la distancia enfría muchísimas veces y ese enfriamiento nos hace perder la subjetividad que se necesita para analizar y también nos hace perder objetividad en cuanto a los elementos que tenemos que considerar a la hora de resolver estos conflictos, porque muchos van quedando en el camino, los testigos van olvidándose, las pruebas no son las mismas con el paso del tiempo. Sin embargo, lamentablemente, nuestro proceso penal tiene como una de sus características cuando se realiza de esa forma, que hay distintas instancias y que las apelaciones pueden ser varias y que las garantías operan como corresponde, pero que eso da derecho a todas las partes, a las que presentan prueba para acusar y las que presentan pruebas para exculpar, a distintas instancias de resolución de la etapa probatoria, de la etapa instructoria del proceso, que en muchísimas ocasiones dilata los tiempos y aleja lo que consideramos justicia de la resolución del conflicto, porque parte del concepto de justicia tiene que ver con la inmediatez. Justicia 10, 15, 20 años más tarde no es justicia, ¿no? O por lo menos es menos justa que lo que nuestra sociedad considera. De hecho, vemos a diario como hay casos que están decenas de años, o 10 o 15 años, hasta la verdadera resolución. Eso tiene que ver con la selectividad que tiene nuestro sistema penal también. Es mucho más fácil para las personas poderosas estirar con una buena defensa técnica el momento de la resolución de estos conflictos cuando hay pruebas, ¿no? Cuando, en este caso todos eran poderosos, por supuesto. Diego Armando Maradona era una persona famosa, con poder adquisitivo, su familia preserva parte de esas herramientas y pudo impulsar esta causa para que llegue efectivamente a la resolución de un juicio y también las partes acusadas, profesionales, algunos avanzados en su actividad, personas vinculadas a Diego Armando Maradona, que también habían usufructuado de la relación que tenían con él. Bueno, eso permitió dilatar los tiempos de la resolución judicial.
Lo cierto es que el juicio llegó, en algún momento llegó, y ahí estábamos todos y todas nosotros esperando la resolución del caso. Vimos las primeras acciones, vimos como el tribunal retiró a un abogado porque consideraba que tenía intereses contrapuestos con la parte anterior. Hubo conflictos al inicio del juicio también para ver si empezaba, si no empezaba. Todo eso transmitido por los canales de información, por los medios periodísticos de todo tipo y color. Opinaban los periodistas judiciales, opinaban los especialistas académicos y también salían en los programas de la tarde, ¿no? Esos slam que hablan sobre todo, sobre el amor, sobre la vida privada, porque todo eso era Diego Armando Maradona, ¿verdad? Era un personaje que ingresa en nuestra sociedad por todos lados, para bien, para mal, para amarlo o para odiarlo. Fue una persona que no pasaba desapercibida, su muerte no pasó desapercibida por las características que él tuvo en vida, y lamentablemente la resolución de este conflicto tiene aristas que lo convierten en especial también. Todos vimos lo que sucedió, que desencadena la conversación de hoy entre nosotros, sin perjuicio de la opinión que teníamos sobre el juicio, sin perjuicio de la opinión que podíamos tener sobre las pruebas, y si considerábamos que Luque, o si alguien era más culpable, menos culpable, si lo dejaron morir, si lo mataron, si sucedió lo que de cualquier forma iba a suceder. Lo cierto es que el juicio se fue para cualquier otro lado. De repente un día nos enteramos que una de las personas que integraba el tribunal, una jueza en particular, estaba filmando un documental sin autorización, aparentemente habiendo contratado o siendo contratada, o ella había impulsado la actividad de un grupo de personas que sin autorización para hacerlo, sin autorización formal, más allá que todo parece indicar que la jueza había dado una autorización que no tenía la prerrogativa de poder darla. Ya había filmaciones previas, se había filmado en el tribunal paseando, explicando que el juicio de la muerte de Dios tenía jueces y juezas de Dios también, o sea, toda una experiencia divina, mística, vinculada a una finalidad que nada tiene que ver con la actividad de los magistrados, sin perjuicio que uno con su vida privada puede hacer lo que quiera, por supuesto, y que no tiene por qué ser materia judicial. También está claro que la actividad de los magistrados tiene límites cuando están cumpliendo esas funciones, y que la sociedad financia a los jueces, a los fiscales y a los defensores oficiales para que hagan su trabajo, y que nada disperse su actividad principal, y que fundamentalmente no contamine los objetivos principales que tiene la resolución del conflicto a través de un juicio, que es dilucidar la verdad jurídica. Y cuando un magistrado, cuando alguna de las partes contamina esa actividad con actividades patrimoniales o con actividades lúdicas, o fundamentalmente con acciones que nada tienen que ver con la resolución del conflicto, bueno, pasa lo que pasa, ¿no? El Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento que se estaban realizando filmaciones ocultas. No es que no se puede filmar un juicio, por supuesto que pueden filmarse los juicios, desde el juicio a las juntas en adelante. Nuestro país registra fílmicamente la actividad judicial, puede filmarse, en algunos casos debe filmarse, y además, como la sociedad tiene derecho a saber, no es que está prohibido ver qué es lo que ocurre, pero esto tiene que ser bajo el conocimiento de las partes, con reglas conocidas también por todos, fundamentalmente que no se haga de manera oculta, de manera tramposa. Y además, en ocasiones ese registro fílmico tiene restricciones, no todo puede ser filmado, puede haber pruebas que no tengan que ser conocidas por el común, puede haber testigos o víctimas que por determinados motivos su testimonio o, o su cara o su nombre no deba ser conocido por el conjunto de la sociedad, y en esos casos habría que restringirlo. Pero claramente en este caso poco y nada tenía que ver con las pautas de la publicidad que tiene que tener el juicio oral, sino que el registro tenía que ver con una actividad privada que claramente tenía un objetivo que estaba absolutamente alejado de la resolución de este conflicto de manera democrática, o sea, con un jurado ecuánime, objetivo, concentrado en la resolución de ese conflicto, y con un público interesado en ver eso mismo y no en estar haciendo otra actividad. Lamentablemente lo que sucedía es lo que ya sabemos, ¿no? Una empresa o un conjunto
de personas, estaba registrando fílmicamente la actividad de una jueza en particular y a su vez estaba registrando los pormenores del juicio vinculado en la elaboración, vinculado fundamentalmente a la elaboración de un documental, de un documental sobre el juicio, sin que nadie más que los directamente involucrados en esta actividad sepan, pero que al mismo tiempo, para poder llevar adelante esa actividad, habían tenido que violentar varias de las normas que los juicios tienen, ¿no? Por ejemplo, la prensa ingresa, cuando la prensa ingresa, tienen que ser autorizados, tienen que ser conocidos, el tribunal no puede tener personas ajenas a la actividad judicial en momentos que no corresponde, la policía está para garantizar la seguridad del juicio y no para hacer entrar anticipadamente a una persona o a otra, para que tenga una ubicación. Bueno, todos aspectos que la Fiscalía nos informó que estaban contaminando lamentablemente el objeto principal con un juicio ya avanzado en materia probatoria, ¿no? Y el final es el que todos sabemos. El juicio es nulo. Lamentablemente el juicio es nulo. Las partes no van a tener justicia en esta instancia. Tiene que repetirse el juicio oral y público. Se verá si las pruebas son reproducibles o no. Se verá hasta dónde la actividad privada de por lo menos una de las juezas del tribunal conspiró contra la búsqueda de justicia para quienes las víctimas y las partes acusadas tienen derecho a acceder y se verá hasta dónde la sociedad no va a poder tener verdad o si No va a ser podremos tener parcial. en algún momento verdad. Pero No este va a no ser es el parcial. motivo por el que me invitaron a hablar. Evidentemente hay algo más que nuestra sociedad podría haber hecho y desde mi perspectiva, entre otras cosas, esto pasa porque nuestra justicia a veces es injusta, porque nuestra justicia, sin perjuicio que es uno de los tres poderes vértices del sistema republicano, de la democracia, a veces no cumple con las reglas que nuestra Constitución establece. Son los mismos jueces los que deben establecer o restablecer el imperio de la norma y sin perjuicio, desde mi perspectiva, la corporación a la que pertenezco, la corporación jurídica, la de los abogados y las abogadas, nos arrogamos una función que la Constitución nunca nos dio, que es la de resolver los conflictos penales. Nuestra Constitución es clara al respecto. Todos los delitos tendrán que resolverse a través de la modalidad de juicio por jurados, no diferencia los delitos leves de los que no son leves, no diferencia si el acusado quiere o si no quiere, no diferencia si las víctimas quieren o no quieren. Nuestra Constitución marca un imperativo legal y es que en todos los casos los delitos deberán resolverse bajo la modalidad de juicio por jurados. Así lo estableció en 1853 el Constituyente. Nosotros vivimos en una sociedad llena de diferencias, llena de grietas, llena de polémicas sobre la interpretación del texto constitucional, pero si hay un acuerdo que ha permanecido pétreo a través de los distintos momentos constitucionales de nuestra historia, es el de juicio por jurados. Desde 1853 a hoy, ninguno de los constituyentes en los distintos momentos constitucionales ha modificado esta cláusula constitucional. Y si bien es cierto que la Constitución en general ha sido a lo largo de nuestra historia o ha plasmado en su texto el triunfo de un grupo sobre otro, en 1853 unitarios sobre federales o Urquiza sobre Rosas, luego la dictadura, luego el peronismo, etcétera, etcétera, etcétera. En 1994 tenemos el texto constitucional más robusto de todos los que nuestra historia constitucional conoce. Es el único momento constitucional que efectivamente es fruto de un acuerdo de la sociedad en donde no había ningún partido político proscripto, en donde no había ninguna guerra con vencedores y vencidos que haya impuesto una norma sobre otra, no había una dictadura, o sea, no podemos decir que la Constitución de 1994 no es un acuerdo robusto, es tal vez el acuerdo más robusto de nuestra historia constitucional, así lo es desde mi perspectiva, y también en ese momento histórico se ha ratificado este acuerdo sobre que es el juicio por jurado. Sin embargo, y a pesar de esta solidez en los distintos momentos constitucionales y de esta cláusula que se ha mantenido pétrea a lo largo de nuestra historia, el Congreso y el Poder Judicial, el Congreso no reguló
el imperativo constitucional y el Poder Judicial sigue arrogándose una facultad que la Constitución no le da. Y los jueces técnicos siguen resolviendo conflictos que la Constitución no autoriza y el pueblo no resuelve en los términos que ese texto establece quién tiene razón o cuál es la verdad relativa a la hora de ordenar o restablecer el orden jurídico, que es el objetivo principal de los juicios penales. Desde mi perspectiva, no es que los juicios por jurados son infalibles, pero sí son democráticos y considero que en este caso, además, eh, si se hubiese resuelto bajo esa modalidad que ahora voy a explicar brevemente, este conflicto que hoy está viviendo esa causa no lo hubiese tenido. Si el caso de Diego Armando Maradona se hubiese resuelto bajo la modalidad de juicio por jurado, si llegásemos a tener conocimiento que el juez técnico está elaborando estas mismas acciones o hubiese pasado lo mismo, bueno, no hubiese sido tan grave como lo que es hoy. El juicio no hubiese sido nulo, simplemente se cambia el juez técnico y todo sigue, porque es el jurado el que tiene que resolver y las pruebas se presentan sobre el jurado. Y tampoco hubiésemos tenido las dilaciones que tuvo este juicio en particular u otros juicios en general que terminan bajo esa instancia. Explico brevemente cómo funciona un juicio por jurados. No solo tiene como característica principal que la tiene, que es el pueblo el que resuelve los conflictos, sino que también la prueba tiene que ser autosuficiente al momento de la sentencia. Por lo tanto, la primera instancia, la instancia que hoy llamamos previa a la del juicio, también es mucho más veloz, o sea, la celeridad o los tiempos entre el hecho y la resolución del hecho son mucho más vertiginosos. La proximidad de lo que llamamos justicia con la producción del hecho lesivo para el derecho penal se acerca mucho más a lo que hoy tenemos. Las dilaciones en el proceso, la posibilidad de presentar oposiciones a las pruebas, las apelaciones para los procesamientos, las apelaciones para las elevaciones a juicio y la resolución misma en un juicio oral, el juicio por jurados lo prevé de una manera mucho más expeditiva. Hay pruebas o no, y llegar a juicio en general es excepción, no es regla, porque solamente llega a juicio el que está muy convencido que tiene algo para ganar, si la otra parte también está muy convencido que no tiene nada para perder. En general, los juicios ya están ganados o perdidos y quienes ejercemos la profesión sabemos que en muchísimos casos, antes de la instancia oral, ya sabemos quién va a ganar y quién va a perder. Lo único que vamos haciendo es estirar, porque el derecho procesal nos permite la resolución de esos conflictos con el objetivo que esa dilación logre un resultado contrario al que el marco probatorio en general arroja, o si alguna nulidad puede salvar a nuestro defendido o en caso inverso también, si encontramos algo más de lo que no sabemos. Bueno, la verdad es que el juicio por jurados frente a todo eso es muchísimo más rápido, es muchísimo más claro, es muchísimo más contundente, pero fundamentalmente es muchísimo más democrático. No hay estos vicios que el juicio a través de un jurado técnico tiene, no es posible contaminar el proceso con intervenciones previas. Ningún juez, ningún jurado podría haber planificado el hacerse filmar por una empresa, porque ninguna de las personas que hubiesen integrado el jurado hubiese sabido que iba a ser jurado mucho tiempo antes. Las pruebas no hubiesen tenido tantas dilaciones y tantas oposiciones. La previsibilidad de esa instancia de confrontación no se hubiese dado con las mismas características, porque todo se produce adelante de los 12 jurados. Explico muy brevemente para quien no conozca cómo funciona el juicio por jurados. Luego de esa instancia de producción rápida de pruebas a nivel inicial, si las pruebas son suficientes para que la causa sea enjuiciada a través de un tribunal y ninguna de las partes se aviene a reconocer su responsabilidad o a reconocer que no tiene pruebas suficientes para poder acusar, se eleva la causa a lo que hoy llamamos instancia judicial, y es en ese momento donde el Consejo de la Magistratura o el órgano de administración del Poder Judicial tiene que elegir un número
determinado de ciudadanos según la composición del jurado. En cada caso es distinto. Por lo general, los tribunales de juicio por jurados tienen una planificación que hace en la cual intervienen 12 personas finalmente, y para eso se elige antes por sorteo entre la población en general, mayores de 18, menores de 75, que no sean abogados, que no pertenezcan a las fuerzas de seguridad, que no tengan ninguna incompatibilidad o ningún conocimiento técnico específico que les pueda hacer ganar en subjetividad y contaminar la objetividad que se tiene que tener sobre el proceso penal. Cualquiera de los ciudadanos o ciudadanas que habitan en ese territorio puede salir sorteado. Se eligen por lo general un número que suele ser aproximadamente del triple del jurado. O sea, si son 12, en mi ciudad se preseleccionan 36 personas. En el caso de mi ciudad en particular, esas personas tienen que tener paridad de género. O sea, la mitad del jurado tiene que ser integrado por mujeres, la mitad tiene que ser integrado por varones. Hay otros modelos, por supuesto. Yo les cuento más o menos cómo es el de la ciudad, que es muy parecido en general a la mayoría de los juicios por jurados en todo el país. Y esas 36 personas son sometidas a un proceso de escrutamiento de las partes, en donde cada uno puede vetar o no a alguno de los jurados, ya sea por motivos objetivos o por motivos subjetivos. Eso permite también desestimar a aquellas personas que puedan tener algún sesgo en particular, ya sea quienes tengan algún vínculo especial con el conflicto. Supongamos que hay un juicio por violación y algún familiar, alguno de los integrantes del jurado tiene algún familiar que fue víctima de algún hecho de esos. Bueno, uno podrá decir que entonces es más subjetivo, y la defensa o la acusación podrá desestimar la participación de ese jurado. Puede tener otros factores también. Lo cierto es que las partes pueden ir descartando, ya sea con motivos fundados. Hay un cupo para motivos fundados y hay un cupo para motivos infundados, alguno de los posibles jurados, hasta que quedan efectivamente 12. Estas 12 personas, y esto se da 2, 3 días antes del juicio. Por lo tanto no hay mucho tiempo para intervenir, para corromper, por ejemplo. Bueno, quienes conocen el sistema judicial saben que los tribunales penales por lo general los integran jueces conocidos, ¿verdad? Entonces todos sabemos quiénes integran un tribunal en materia penal en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Por lo tanto son permeables a la actividad procesal, ya sea de los abogados, que solemos conocer a los jueces, del periodismo, que suele conocer a los jueces, y de quienes están involucrados en actividades criminales sistemáticas o complejas. Cuando el jurado es previsible, cuando todos sabemos quiénes son los jueces, son mucho más fáciles de operar y de contaminar. En el caso del Tribunal Popular o del juicio por jurados, esto prácticamente se vuelve imposible, porque las personas que van a integrar ese jurado son elegidos, son seleccionados en los últimos días. Precisamente no hay prácticamente tiempo como para darle previsibilidad a las partes y operar o contaminar la mirada que los jurados puedan tener. Bueno, lo cierto es que luego de este proceso, en una audiencia especial que se llama audiencia de Guadir, se seleccionan efectivamente 12 personas, y se seleccionan también dos que van a ser suplentes por las dudas, por si suceden cosas como estas, precisamente, en donde algún jurado queda al margen, y el juez técnico da las instrucciones iniciales, algunos elementos técnicos que probablemente se requieran para comprender cabalmente la prueba, ¿no? Pero no el conflicto, no los hechos, no el derecho. La presunción de que la ciudadanía, que el ciudadano común no puede entender cabalmente lo que es un delito, y lo que es un autor responsable, parte de una subestimación de la ciudadanía. ¿Quién no puede entender cuándo matar está mal? ¿Quién no puede entender que robar está mal? ¿Quién no puede entender cuándo hay un factor que excluye la responsabilidad? En general, el derecho es el sentido común puesto en palabras complejas. Bueno, lo que tenemos que hacer en estos juicios es allanar
la comprensión de algunos tecnicismos que puede haber, pero el jurado popular por lo general está perfectamente habilitado para comprender lo que está bien y lo que está mal, y las pruebas tienen que producirse durante el juicio también en un lenguaje llano, coloquial, que cualquiera pueda entender. Entonces, estas 12 personas reciben una mínima instrucción por parte del juez técnico, que ya no tiene la función que vimos en este juicio, que es la de resolver el conflicto, la de decidir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, sino que la única función que tiene es la de guiar, asistir al jurado popular a la hora de clarificar algunas cuestiones muy precisas y poco más que eso, más allá que resolver el quantum finalmente de la pena en caso que el veredicto sea de culpabilidad. Luego, en audiencias que debieran ser rápidas, que debieran ser pocas, las menos posible, en general el juicio por jurados dura un día, 2 días. Un caso como el de Diego Maradona podría, por la cantidad de pruebas a producirse, podría haber durado un poco más, pero no se producen en la instancia probatoria, sino que las pruebas tienen que ser producidas ahí en el mismo juicio. Por lo tanto, gran parte de lo que no pudimos ver en un juicio oral y público, la ciudadanía y las partes sí hubiesen tenido acceso pleno en esa instancia, y luego de producir el debate, luego de la confrontación de esas pruebas en donde el jurado solo tiene que observar, solo tiene que escuchar, solo tiene que analizar lo que va produciéndose durante el debate, se retira a deliberar sobre si considera que las pruebas presentadas son suficientes o no son suficientes para resolver la culpabilidad de una persona. Claro, luego de ese debate, y lo hago rápido por si da por si les parece a ustedes profundizar algunos temas de las dos partes, ¿no? De lo que pasó con Diego Armando Maradona y de qué hubiese pasado en el caso de haber tenido un juicio por jurados. Esas mismas pruebas que sabemos que existieron en la etapa previa a la del juicio y el debate que se produjo durante el juicio tendría que haberse concentrado durante un debate oral y público ante estos 12 jurados que luego de haberse producido el mismo se retiran a deliberar y resuelven, tienen que resolver por unanimidad si el acusado es o no culpable. ¿Por qué la unanimidad? Porque el pueblo es uno, ¿no? Y precisamente una de las características que tiene el juicio por jurados es que no es apelable, no existe esto que ocurre en nuestro derecho penal tradicional, donde distintas instancias compuestas por jueces técnicos van resolviendo las apelaciones de las partes o este derecho a la doble instancia que el derecho penal posee, tiene que ver precisamente con que haya distintas etapas de control de la resolución judicial, para que la ciudadanía tenga la convicción que lo que está resolviendo se acerca lo más posible a la verdad jurídica, a la resolución de ese caso. Cuando el pueblo reacciona de manera unánime frente a un conflicto, bueno, por encima de la voluntad popular no hay nada, ¿no? El jurado es representante del pueblo y como representación de ese pueblo es que tiene distintas instancias, y si el jurado no actúa de manera unánime, bueno, es cuando las partes pueden presentar recursos para clarificar esta cuestión. El juicio por jurados no permite esa opción. Cuando el pueblo, de manera unánime, considera que el acusado es culpable, o cuando el pueblo, de manera unánime, considera que el acusado no es culpable, la resolución queda firme. No hay otras instancias, salvo que se detecte algún vicio grosero durante el proceso, alguna inconstitucionalidad, alguna contaminación del proceso, pero en general no ocurre y en general no es posible hacerlo, y por eso es que el juicio por jurado no solo es más rápido en cuanto a la producción de la prueba y a la resolución del conflicto, sino que también no tiene otras instancias, ¿no? Se termina el conflicto, la resolución del conflicto empieza y termina rápido. Esto le garantiza a las partes la proximidad con los tiempos del hecho para con los tiempos de la resolución del hecho, y se acerca mucho más a lo que consideramos justicia. En definitiva, desde mi perspectiva, pero fundamentalmente mi perspectiva no es tan importante, sino que desde la perspectiva de nuestra Constitución Nacional pareciera ser
que el constituyente no ha sido ingenuo cuando resolvió que sea el pueblo el que resuelva estos conflictos, sino los jurados técnicos. En definitiva, la experiencia indica que cuando es el pueblo el que resuelve, se producen muchísimos menos conflictos durante la etapa procesal, durante las distintas etapas del proceso penal, que es menos posible la discrecionalidad, la subjetividad, la corrupción, la contaminación de los procesos, y es mucho más probable que en conflictos como estos, de estas características, en casos resonantes, pero también en casos que no nos enteramos, lamentablemente. Vivimos a diario las consecuencias de una mala justicia. Desconfiamos del Poder Judicial porque sabemos que en muchísimos casos es subjetivo, porque sabemos que tener poder hace a la diferencia, porque sabemos que conocer a los jueces o no conocer a los jueces influye, porque sabemos que quienes tienen dinero o mejores abogados tienen mejores oportunidades de conseguir lo que quieren frente a un conflicto, porque sabemos que la sociedad opera a través de distintos resortes, los medios de comunicación, los factores de poder, la subjetividad que sobre cada conflicto recae en el seno de la sociedad. Bueno, todos estos factores no es que desaparecen, pero sí son reducidos considerablemente cuando es un jurado aleatorio, surgido del pueblo democráticamente, y aún porque todos tienen derecho y la posibilidad de equivocarse, porque nadie es infalible. Si el error es del conjunto del pueblo, en todo caso también será el pueblo el que cargue con las consecuencias. Pero tener jueces, tener juezas que se arrogan una facultad que la Constitución claramente no le dio para resolver conflictos de la manera en la que lo resuelven, que es claramente equivocada y que además confirma nuestras sospechas sobre el mal actuar en muchísimos casos, no siempre, pero sí en muchísimos casos del mal actuar en la resolución de los conflictos penales, solo alejan a la ciudadanía en general de lo que llamamos justicia, y tenemos que ser nosotros fundamentalmente quienes integramos esta corporación, los abogados y las abogadas, y es en este proceso en el que están ustedes en la etapa formativa, en donde adquieren estas herramientas para comprender que nos arrogamos una prerrogativa que la Constitución no nos da, que no mejora lo que llamamos justicia y que en muchísimos casos la empeora claramente. Y es por eso que saludo, reconozco y agradezco esta iniciativa de los estudiantes de Franja Morada en Corrientes para promover lo que es el juicio por jurados, que desde mi perspectiva mejora el sistema judicial, pero que fundamentalmente cumple con una manda judicial. Ustedes están a tiempo todavía, no han sido cooptados por los beneficios que ser abogado, ser abogada da, de conocer a los actores del sistema, pero aún quienes ya integramos esa corporación también podemos hacer algo para tener una mejor justicia. Y el juicio por jurado es más democracia, es una mejor justicia y fundamentalmente es lo que la Constitución establece. Y es absolutamente incompatible que quienes regulan, quienes resuelven los conflictos más graves, como les decía al principio, que nuestro ordenamiento establece resolver a través de la última ratio, aquella que sanciona con la pena también más grave que nuestro sistema judicial tiene, sean personas, hombres y mujeres, que están cumpliendo una función que la Constitución no le dio. ¿Con qué autoridad moral los jueces técnicos resuelven un conflicto que la Constitución dice que tiene que ser el pueblo? Claro, no es tarea de los jueces decidir que es el juicio por jurados el método para resolver estos conflictos, sino que son los poderes legislativos, también son los representantes del pueblo los que tienen que cambiar en nuestras provincias, en nuestras jurisdicciones y a nivel federal o nacional la resolución de estos métodos. Tenemos que exigirle también a ellos, pero muchísimas veces salen de nuestros claustros también. Así que, una vez más, agradezco, reconozco esta iniciativa de los estudiantes de Franja en Corrientes para difundir lo que considero yo es el método más democrático y más apto para alcanzar la verdad más próxima a lo que llamamos justicia, que es lo que precisamos tener, y además estamos cansados que
de pasar papelones como estos, en donde, en donde una gran parte de nuestro sistema judicial nos demuestra diariamente que estamos muy lejos de alcanzar la justicia. Así que más juicio por jurados, más respeto por la Constitución y ahí estaremos bastante más cerca de lo que queremos alcanzar. Muchísimas gracias. A disposición. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que un tema para estar debatiendo durante horas y nos quedaríamos sentados todos acá escuchando. Consulta, ¿podemos abrir unos minutitos para algunas preguntas? Claro que sí, por supuesto, un placer para mí. Perfecto, entonces cualquier estudiante que quiera consultar, levante su mano y le estaremos habilitando el micrófono. Buenas Walter, tardes. Sí, buenas tardes, profesor. Excelente exposición y muchas gracias por la participación. Eh, Soy un convencido que el juicio por jurados es una herramienta que, además de estar en la Constitución, se tendría que usar, ¿no? No tendría que estar Ujú, de una forma tan obsoleta como está en estos, aunque se empezó a utilizar, creo que en la provincia de Chaco. Yo le voy a hacer una pregunta. Tenemos la crítica, ¿no?, al sistema actual, que tenemos los jueces técnicos, como dijo usted, que muchas veces cometen errores, son tres personas, son tres seres humanos que pueden cometer errores, no vamos a entrarle tanto a los tobillos futbolísticamente. ujú. Y tenemos el pueblo o el ciudadano que puede llegar a ser jurado, sin entrar en elitismo ni falsos apreciaciones. ¿A usted no le, que es una idea que tengo yo, a usted no le parecería que sería elevar el sistema de jurados, poner como jurados a alumnos de la carrera de Derecho con penal general, parte general y penal, parte especial aprobado? Mire, sinceramente no lo sé. Yo en general me inclino a ser partidario que cuanto más común sea el común, más justo es el jurado, ¿no? Yo, para la ley de juicio por jurados en mi ciudad, en la ciudad de Buenos Aires, hicimos una serie de simulacros de norte a sur y de oeste a oeste del territorio, ¿no? De la ciudad. Y, por ejemplo, estuvimos en los lugares conocidos como Villa Miseria, ¿no? Estuvimos en el barrio de INTA. Somos vecinos, profesor. Bueno, bienvenido entonces. No tiene que explicarme. La Y la verdad, 1114, la 31, exacto. la Rodrigo Nosotros Bueno. hicimos simulacro de juicio por jurados en el barrio INTA, bajo los árboles, al lado de la autopista. Hicimos simulacro en el barrio 31 también. Ujú. Y la verdad es que no me pareció que haya diferencias en cuanto a la comprensión del conflicto y en cuanto a la responsabilidad que implica ser jurado, ni en los lugares más acomodados. El último fue en las escalinatas de la pomposa Facultad de Derecho de mi facultad, y el primero fue en el barrio de INTA, en el sur profundo también de mi ciudad. Y en todos los lugares donde hicimos, ni las clases sociales, ni la edad, ni la educación, ni la cultura varió, ni la comprensión, ni la resolución del conflicto, ni el compromiso. Creo que el pueblo es mucho más sabio de, que los especialistas, ¿no? Inclusive un estudiante de derecho ya está contaminado por el derecho. Para bien o para mal ya tienen herramientas técnicas que le hacen perder objetividad sobre el proceso y muchas veces el rol del abogado como que lo compone en un personaje. No lo sé. No lo sé, no es que tenga una posición tomada. En principio creo que no, creo que el juicio por jurados debe ser integrado por personas comunes y cuanto más comunes, más justo es el resultado, porque precisamente eso es lo que prevé el constituyente, ¿no? Habla de jurados populares, no habla de jurados con un conocimiento específico, y lo popular tiene que ver con lo variado. Entonces, lo que permite el sorteo y lo que promueve el sorteo es que cualquiera puede hacer, sin importar sus especiales características. Y lo único que hay que establecer es quiénes no pueden ser, no quienes sí pueden ser. Y ahí, Ujú. bueno, el pueblo precisamente se integra de una variedad muy amplia, hay una gama muy amplia de ciudadanos y ciudadanas. Y eso es lo rico del juicio por jurados. Cuando uno lo segmenta, como es el caso, usted mencionaba el caso Chaco, ¿no? Ujú. En donde hay juicio por jurados hace bastante. Bueno, Chaco ahora tiene
juicio por jurados para conflictos producidos en la comunidad indígena, en donde el jurado tiene que pertenecer a la comunidad indígena. Bueno, yo no coincido, porque deja de ser un jurado que represente al pueblo, sino que pasa a ser un jurado que representa al pueblo de esa comunidad. Y ahí ya es menos pueblo, ¿no? Es como si, supongas en mi caso, pertenezco a la colectividad judía, un crimen de odio que tenga que ser resuelto por personas de mi colectividad, o una persona que sea obesa, un crimen de odio por la obesidad que tenga que ser resuelto por personas que sean obesos o no. Me parece que no, me parece No, que no, no el tan de- sectorizado, profesor. Ponía la idea porque le cuento, yo gracias a Dios pude aprobar parte general y parte especial con dos excelentísimos profesores Ujú. y además soy oyente, ya es mi tercer año de ser oyente, voy de oyente a la cátedra de parte general. Y me parece muy jugoso el cambio de mentalidad de un chico, de un alumno, de un compañero que entra en parte general y cómo sale. Pero bueno, entiendo su postura y la Sí. respeto 100%. No, no, es que precisamente son esos argumentos lo que a mí me confirman lo contrario, ¿no? Cuanto más aprende uno, menos popular es y más abogado empieza a ser. Y ahí uno se empieza a alejar de ese concepto original que prevé la Constitución. Por eso aquellos que tengan un conocimiento técnico específico vinculado al derecho quedan afuera de la posibilidad de ser jurados. Es el mismo argumento, pero bueno, todo es opinable, por supuesto, ¿no? No, no, no es que tengo la verdad, solo tengo una No, opinión. no- no lo molesto más que hay muchas manos levantadas y no Sí, quiero veo, veo, acaparar no me nada. molesta igual. Muy, muy Muchísimas amable y gracias por tu muchas intervención, gracias. Walter. Por favor, por favor. Perfecto, vamos con algunas preguntitas más. Juan Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Mi tardes. consulta va un poco por los casos que son discusiones de puramente derecho. Por ejemplo, suele pasar que llegan a juicio debates que terminan siendo posiciones doctrinarias diferentes, donde lo que no se discute es el hecho en sí, sino la posición que debe interpretar el juez. En esos casos, ¿sería conveniente seguir aplicando o seguir el criterio de juicio más allá del delito que sea? ¿O sería Por conveniente ejemplo, establecer una regla diferente? deme un ejemplo, así comprendo más cabalmente su interrogación, Pasó, su lo interrogante. tomo de ejemplo muy poco, acá en Chaco. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo un caso de que se cartuló como un robo agravado por homicidio. Ujú, La cuestión era, una persona le había quitado a otra su teléfono y ujú, la persona, la víctima, digamos, sale en la persecución del ladrón. En esa ujú, persecución, la víctima maniobra mal la moto y choca, termina muriendo. ujú. Entonces se le imputa al ladrón se le imputa robo agravado por homicidio. ¿Qué Sí. pasa? Entiendo que es una discusión totalmente doctrinaria el hecho de, primero, si se puede aplicar el robo agravado por homicidio a estos casos, donde el homicidio es, siquiera podríamos decir que no llega al grado de culposo. Entonces, estos casos donde la posición que tome el juez al momento de dar las instrucciones sea que defina si la figura existe o no existe para el jurado, que solamente evalúa los hechos, ¿debería resolverse por juicio por jurado o debería desligarse del jurado y hacer una cuestión de derecho y trabajarse por juez técnico? Mira, en principio no percibo conflicto para la resolución del jurado, ni tampoco para comprender el tecnicismo que comprendo tiene el caso que usted señala, ¿no? El jurado puede comprender perfectamente bien cuando algo es a propósito y cuando algo es sin querer, pero se podría haber previsto, cuando algo tiene intencionalidad de producir un daño grave y cuando alguien debió haber previsto que su conducta podía producir un daño grave. Esas son precisamente las aclaraciones que tiene que brindar el juez técnico, ya sea al momento previo de inicio del juicio, o sea, de la presentación de las pruebas, y o al momento de ingresar en la deliberación el jurado, cualquier disquisición o cualquier tecnicismo, así como lo usted marca en este caso,
y puede comprender un alumno de primer año, como marcaba Walter antes, cuando hace parte general, también está en condiciones de comprender cualquier ciudadano, que no es lo mismo matar cuando uno quiere matar que matar cuando es fruto de la imprudencia o de la impericia, pero uno debió haberlo previsto. No hay antecedentes en principio de conflictos vinculados a la comprensión del derecho en casos como estos. Para mí son simples y si los entendemos nosotros, eh, que también somos pueblo, digamos, no hay ningún motivo para considerar que no lo puede entender alguien que no tenga el conocimiento previo si se le dan esas herramientas técnicas. Entiendo su duda y forma parte de las cuestiones que se suelen plantear a la hora de objetar el juicio por jurado, si estarán en condiciones de entender, ¿no? La diferencia entre una cosa y otra. Bueno, yo no veo ningún motivo por el cual no estén en condiciones de entender luego de la explicación técnica que se necesite para clarificar la cuestión en particular. Por ahora no he visto casos en donde el jurado pueda no comprender algo en particular, y si es algo tan sofisticado, bueno, nuestros jueces también suelen no entender muchísimas veces, lamentablemente, y ahí es donde está la clave, ¿no? No es que el jurado es perfecto, no es que el jurado técnico es perfecto, muchas veces está contaminado precisamente por su formación, por su especial formación que lo hace perder objetividad frente al conflicto, y tampoco es infalible el jurado popular. La diferencia está en el texto constitucional. Entonces, si bien todos pueden fallar, lo que ocurre en este caso es que la Constitución dice que tiene que ser el pueblo, y no dice tiene que ser el pueblo salvo en los casos que los conflictos sean excesivamente técnicos. Dice que tiene que ser el pueblo. Entonces, serán las reglamentaciones del juicio por jurado en todo caso las que tendrán que colaborar para que esos aspectos técnicos puedan ser superados por el tribunal a la hora de analizar el caso. Pero en ningún caso puede considerarse que la reglamentación entonces tendría que ser restringiendo el derecho que el pueblo tiene de resolver esos casos. Si bien puedo coincidir en alguna situación en particular que es más complejo comprender y resolver, me parece que en ningún caso es imposible y que de cualquier forma si hay algo que resolver, tiene que ser a favor del derecho que la Constitución establece y nunca restringiéndolo. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a usted. Perfecto, dos preguntitas más y vamos cerrando. Mario, Buenas tardes, buenas noches. Primero quiero felicitarle por la gran exposición, mucha claridad conceptual, doctor, para entender este tema Muchísimas gracias. complejo, digamos, el sistema por jurados. Y quería preguntarle sobre su opinión acerca de si el sistema de jurado escabinado cumpliría con el requisito que requiere la Constitución Nacional y si puede reunir o tiene los vicios, digamos, si puede reunir lo mejor de los dos mundos, de los jueces técnicos y del jurado Mm. popular, digamos, y o si podría llegar a contaminarse con los mismos vicios del sistema de juez técnico. Interesante su planteo. Le agradezco su intervención porque permite también aclarar que hay otras formas de resolver estos conflictos a través de una formulación que también se conoce como juicio por jurado, pero no es de exclusiva resolución por parte de un jurado popular, sino que tiene una intervención híbrida en donde el jurado técnico también participa profundamente. Desde mi perspectiva, el juicio escabinado no es juicio por jurados, ¿no? Desde mi, o sea, sí es una modalidad, no quiero ser bruto, perdón, y no quiero ser irrespetuoso para con quienes lo consideran. Lo que ocurre es que no permite eso que yo llamo de la resolución del pueblo, de una sola voz. Cuando esa voluntad es divisible, ya sea por la intervención de los jurados técnicos o por resoluciones que pueden ser tomadas por la mayoría y no por unanimidad, el sistema escabinado tiene ambas características, me parece que no alcanza la plenitud que desde mi perspectiva la Constitución prevé, porque no habla al decir del pueblo, desde mi análisis, habla de una sola voz, ¿no? La Constitución es el acuerdo. El acuerdo representa al colectivo
y ese colectivo no es divisible a la hora de resolver el conflicto judicial para que esa resolución no sea apelable, no tenga una doble instancia. Entonces, ahí, si bien el sistema escabinado, de mi perspectiva, es mejor que la resolución a través de un juicio técnico, no alcanza, a mi humilde entender, la consideración para establecer que esa resolución es inapelable, porque no es el pueblo como un solo puño, ¿no? Sino que ese análisis es divisible. Por lo tanto, si bien es una evolución en relación al jurado técnico, creo que la intervención de un juez técnico o de un jurado técnico también habilita las apelaciones, el derecho a la doble instancia y la eterna o la eternización de la resolución de esos conflictos. Es por eso que desde mi análisis, humildemente, considero mejor, más perfecto, o más perfecto jurídicamente, no la perfección como algo inapelable, incuestionable, ¿no? Sino más justo desde la verdad relativa que el derecho puede establecer. Muchas gracias, doctor, y quiero felicitarle nuevamente. Muchas gracias. Gracias a usted, Mario, un gusto. Perfecto, entonces vamos cerrando con una última pregunta. Leonel. Ahí se me escucha. Sí, Leonel, un gusto, buenas, ¿Qué tal? Buenas noches. buenas Sí, noches. yo quería felicitarle también por el tema de la charla que es muy nutrida, una información valiosa que tal vez para los que no estamos, no formamos parte de ese sistema, el sistema judicial, a nosotros nos sirve mucho como información. Mi duda sería esta, y quisiera saber su opinión al respecto sobre lo que es si la Constitución Nacional Argentina se alude o se aplica, podríamos decir, al modelo de la Constitución de los Estados Unidos. Eh, lo que mi duda sería desde hace mucho tiempo es por qué a los jueces no son votados o elegidos electoralmente por el pueblo, como a los políticos, por ejemplo, como cargos públicos, digamos, pero esto como cargos judiciales, como pasa en Estados Unidos. Eso es, si alguna vez se podría votar por una ley que eso pueda llegar a aplicar, que sea legítimo y legal, digamos. Bueno, en México ha pasado recientemente, ¿no? Que han hecho una reforma y los jueces han sido elegidos, creo que hace una semana o dos, a través de la elección popular. En Estados Unidos lo que usted señala no es a nivel federal, no ocurre en todos los estados. Hay algunos estados en particular donde los fiscales son elegidos por ese método que usted marca. Nuestra Constitución prevé otro sistema, prevé al Poder Judicial como control de la actividad de los otros dos poderes. No es que los jueces no son elegidos a través de la representación popular, sino que son elegidos a través de la representación popular delegada, porque finalmente nuestra Constitución prevé un Consejo de la Magistratura en donde hay intervención de los representantes del pueblo. El proceso de selección no escapa de la intervención de la representación popular, a diferencia del modelo que usted señala, pero efectivamente no es elegido en votación directa al mismo tiempo que es elegido el presidente. Quienes son detractores de esa manera de seleccionar a los jueces establecen que si los jueces son elegidos al calor de la voluntad popular, entonces perderían esa capacidad de controlar al poder, porque estarían sometidos a los vaivenes de la subjetividad del pueblo, que como bien sabemos cambia sus humores eh, periódicamente y razonablemente y democráticamente. El juez tendría que ser más estable. De cualquier forma, se adopte el método que usted señala y que hay países que lo tienen o no se adopte, en cualquier caso el juicio por jurados resuelve la diferencia entre una perspectiva u otra, ¿no? Porque el jurado, el juez técnico, sea elegido a través de la voluntad popular de manera directa o sea seleccionado a través de la voluntad popular de manera indirecta, no es definitorio a la hora de resolver un conflicto, porque estaría en manos del pueblo. Y en ese caso la discrecionalidad que puede tener o la subjetividad o los condicionamientos que pueden tener por estar sometidos, ya sea
al poder político o estar sometidos al- a la próxima elección, se acota muchísimo porque es el jurado popular el que resuelve el conflicto, ¿no? Si bien yo me inclino más por la estabilidad en el cargo de los jueces, me preocuparía mucho menos que los jueces sean elegidos en elecciones si hay juicio por jurados que si no la hay. No le resuelvo su duda porque no tengo una respuesta única. Me parece que es opinable. Desde mi perspectiva es preferible la estabilidad en el cargo, pero entiendo que la desconfianza en la justicia, fruto de los desaciertos, habilita analizar otras opciones y yo estoy abierto a analizar otras opciones siempre. Sí, 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 sí. No, yo no tengo desconfianza, desconfianza cero, digamos, en la justicia Yo porque... sí desconfío muchísimo de la justicia y cuanto más conozco, más desconfío. Por eso le digo que entiendo su planteo. Yo desconfío. Y a usted le parece más, sí, como recién me planteó por el tema del cargo de los jueces, ¿usted confía más entonces que sea por una elección delegada, digamos, y no por voto popular del pueblo? Porque Yo existiría, con, digamos, una vana presión. Lo que pasa es que considero que no que sean elegidos por el pueblo solamente, porque para mí son elegidos por el pueblo, ¿no? Porque indirectamente el pueblo interviene. Lo que pasa es que si solamente son elegidos por el pueblo, la capacidad técnica queda diluida por la subjetividad de la opinión. Uno puede ser elegido juez porque está a favor o en contra de la pena de muerte y no porque esté preparado técnicamente para resolver estos conflictos o porque tenga un conocimiento profundo del derecho. La demagogia opera mucho más, el populismo opera mucho más y el conocimiento deja lugar a otros aspectos mucho más subjetivos que la selección del juez o del poder judicial tiene que tener, sobre todo en estos tiempos donde la objetividad cede de manera permanente y en la era de la inteligencia artificial muchísimo más. Me parece que tendríamos que tener procesos de selección de jueces mucho más rigurosos que los que tenemos hoy en nuestro país, inclusive. Entonces, la mera elección y la falta de estabilidad en el cargo condiciona la actividad judicial, ¿no? Uno tendría que hacer campaña para ser juez. No es que tendría que saber y aprobar un examen, sino que tendría que convencer al común y para convencer al común tendría que congraciarse con la mayoría. Y usted sabe perfectamente bien que la mayoría cambia. Fíjese lo que ocurre en nuestro país, vamos de un lado para el otro. Entonces, probablemente hace 4 años hubiésemos tenido jueces abolicionistas y hoy tendríamos jueces excesivamente punitivistas. O sea, tendríamos un sistema judicial que es imprevisible. En cambio, yo no le digo que el Consejo de la Magistratura es infalible porque no lo es. Antes de la reforma constitucional, los jueces eran elegidos por el presidente con acuerdo del Senado. Bueno, hoy tienen que dar un concurso, antecedentes, oposiciones, público. No sé cuál sistema es mejor, pero confío más en un sistema de las características del que prevé nuestra Constitución que en un método de elección popular sometido a los vaivenes del humor social. Imagínese usted si elegimos jueces hoy, ¿no? Por ejemplo, con el caso Maradona en ciernes. O imagínese si en Corrientes hubiesen elegido jueces al calor del caso Loan y del fracaso de la investigación. O al revés, imagínense que hubiésemos elegido jueces después del juicio a las juntas, cuando amábamos a ese tribunal hace 40 años atrás. Entonces, no lo sé, no lo sé. Creo en los procesos más rigurosos de selección de los funcionarios judiciales, pero puedo estar equivocado. Sí, me parece correcto. Sí, sí, sí. Estamos, doctor, Muchísimas por gracias, favor. Leonel, Muchas por gracias a su usted. intervención. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Bueno, vamos finalizando la charla. Primeramente, doctor, nada más que agradecerle. Desde la comunidad universitaria de Derecho 1 estamos muy contentos. Esperamos pronto verlo por nuestros pasillos, nuestra ¿Qué es facultad. eso de, perdóname una cosa, Esteban, ¿qué es eso del Sí, casting para el Maipo que veo en el chat? ¿Cómo para el Maipo? ¿Qué me quieren mandar al teatro?
No, 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 buenas tardes, doctor. Yo le escribí porque usted dijo que cómo tendríamos que hacer ahora la selección de los jueces, por ejemplo, para Corrientes o para Buenos Aires, con la inteligencia artificial, y bueno, y justamente por el caso Maradona, yo le estaba diciendo, hacemos una selección de casting para el Maipo. No sé si se entendió lo que le quise decir, pero fue en el medio de eso, No, pero de, veo cada cosa, veo que de a este veces uno relato dice para cada que uno. se ría un poco, nada más, Sí, para que sí, se sí, ría por un eso digo, poco. me quieren mandar al teatro, o sea, para ser actor, no, ya tengo bastantes líos con los que tengo, lo único que me faltaría es subirme a las tablas, No, imagínense. doctor Leandro, no, 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 pero está bien, no. Básicamente era para hacer eh, un aporte que se ría un poco y No terminar. lo descarto igualmente, si algún día no puedo vivir de mi profesión, haré lo que deba, no, No, no hay no, ningún problema. doctor. Estamos preparados para sobrevivir, así que si me Sí, corresponde eso y es lo único posible, me dedicaré a la actuación, pero dime por que le ahora venía espero poder bien. dedicarme al derecho. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias, doctor Leandro, a usted. Entonces, doctor, nada más que agradecimiento y esperamos pronto tenerlo en los pasillos de nuestra facultad. A ustedes, Esteban, gracias, Manuel, que lo veo por ahí, y a todos y todas los que participaron de manera tan respetuosa, les agradezco el haberme escuchado en esta intervención y saben ustedes que prefiero estar presencialmente y ojalá podamos vernos sin esta pantalla de por medio próximamente, ya sea para debatir este tema o cualquier otro que ustedes dispongan. Saben que estoy a disposición suya y para mí es un placer acompañarlos y muchísimas gracias una vez más por esta oportunidad que me brindaron. Muchísimas Gracias gracias, a Nos vemos doctor. usted. pronto. Nos Gracias, vemos doctor. Hasta pronto. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.